¿Te molesta? No. Amados hermanos, gracias y paz a ustedes. Gracias por esperar el tiempo de organización acá. Gracias por su paciencia. Bien, amados, quería introducir una imagen acerca de este sermón. Y dice así, les pido que pongan atención, lo más que puedan. Había un hombre que amaba profundamente a su esposa. La eligió, la cuidó, la proveyó, le dio su nombre y su hogar. Pero con el tiempo esa esposa comienza a alejarse. Primero es indiferencia, después frialdad, luego infidelidad abierta. El esposo no guarda silencio, advierte, llama, confronta, ruega y le dice, volvé, no sigas por ese camino. Pero ella no escucha. Llega un momento en el que el esposo ya no habla para advertir, sino para anunciar que la relación será quebrada. Así habla Dios en el libro de Amós, no como un juez distante, sino como un Dios que tuvo una relación real con su pueblo y que ahora anuncia juicio porque ese pacto fue despreciado. Les pido, amados, que me acompañen en oración. Gracias, Señor, te damos porque sabemos que de ti viene la verdad. Tú eres un Dios santo, justo, misericordioso en gran manera. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, porque tu palabra es la única que revela la verdad. Tu palabra es la única que nos va a hacer bien. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea abriendo nuestro corazón para que nosotros podamos recibir la palabra y que no sea algo que escuchamos y que pasa, sino que sea algo aplicado a nuestras vidas. Te pido, Señor, por mi vida, que pueda hablar lo que tú tienes para hablar, que no sean mis palabras, sino que sea la tuya, Señor. Te pedimos, Señor, por todos nosotros que vamos a oír esta palabra, que seamos eficientes, no solamente a la hora de oír, sino también de poner por obra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo y te damos gracias, Señor. Amén. Amados hermanos, les pido que me acompañen a Amós 3, 1, y la sección que se va a leer hoy es Amós 3, 1 al 8. Y para ponerlos en contexto, ustedes recuerdan que históricamente estábamos en el año 800 a.C. Israel se encontraba en una prosperidad grande, tenía estabilidad política, era el tiempo mejor en todo aspecto de Israel, pero su corazón estaba lejos de Dios. Había injusticia, había corrupción, había pecados muy grandes. Y en capítulos anteriores habíamos analizado cómo, no sé si ustedes recuerdan que había puesto una imagen y que había naciones alrededor de Israel y que todas esas naciones habían actuado de manera casi inhumana con Israel y ellos pedían que Dios actuara y castigara a esas naciones. El Señor iba a anunciar su juicio contra esas naciones, pero ahora iba a volcarse el dedo y Israel iba a ser receptora también de la ira de Dios. Y de eso se trata el capítulo número 3. Se declara el juicio, pero no solamente eso. El Señor, como sabemos quién es, va a explicar el por qué. No solamente que juzga, sino por qué juzga. Entonces, así empezamos con esta primera parte, que es el versículo 1 y 2, que yo le he puesto el subtítulo, el privilegio del pueblo de Dios que aumenta su responsabilidad. Dice así el versículo número 1, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijo de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Y aquí vemos al Señor diciéndole a Israel, acuérdense que cuando ustedes estuvieron mal en la tierra de Egipto, yo mismo como un padre, ¿no? Había dado esta imagen en el sermón anterior,
los he subido como niños para que ustedes puedan salir de ahí. Y no solo eso, sino había provisto para ello muchas bendiciones que incluían un pacto nacional, que ahora se los voy a explicar. Si usted nacía en Israel en ese tiempo, tenía ciertos beneficios que incluían conocer a Dios, bendiciones materiales, protección nacional, prosperidad en la tierra y estabilidad política. Cualquier judío que externamente más o menos bien cumpla la ley del Señor, en sí los 10 mandamientos, y que obedezca los estatutos y las ceremonias y todo eso, podía vivir una vida en paz, tranquila, independientemente si era creyente o no. O sea, en otras palabras, puede haber sido salvo o no, pero si externamente usted más o menos cumplía los mandamientos y andaba bien, Dios le prometía una estabilidad. ¿Qué pasó con el contexto de Israel? Ellos pecaron de una manera grande. Todos pecaron de una manera aberrante. Y aquí está el reclamo del Señor. Y Él dice, los he conocido. Y esta palabra, que significa Shabbat, que es conocer, es una relación de pacto. El Señor está diciendo, de todas las naciones que podía haber escogido, escogí a ustedes. ¿Para qué? Para que conozcan mi ley, para que conozcan mis estatutos, para que se levanten personas de entre ustedes que puedan explicar la palabra y así ellos tuvieran la posibilidad de conocer al Señor y de cómo no acceder a una salvación. Entonces, ahora, ¿qué pasó con ellos? Ellos tenían toda esta responsabilidad y privilegio, pero ellos no se comportaban acorde a esta responsabilidad. Ellos tenían las leyes, los profetas, el pacto y las promesas. Pero, como decía recién, había pecados increíbles. Ustedes se acuerdan, ¿no? Un prójimo vendía al otro por un par de sandalias, porque no podía devolver una bolsa de grano, tomaba toda su familia en esclavitud, había abusos, ¿no? Abusos de todo tipo, había injusticia social, el juez era corrupto, era sobornado y fallaba a favor de quien más tenía dinero, había idolatría, había personas inclusive que pasaban a sus hijos por fuego, judíos, sí, judíos. Entonces el pecado era cada vez más grande. Y esto, no está la gravedad de todo esto, porque pecar contra la luz no es diferente que no tenerla. Pecar contra la luz no es solo caer, es resistir a Dios con conocimiento. Sé lo que tengo que hacer, pero elijo hacer lo contrario, a pesar que conozco a Dios, a pesar que sé quién es y quién me da todos los días. Es como la frase que todos conocemos, es morder la mano de quien le da de comer. Entonces, estas cosas aparecían en este contexto y ahora la pregunta es, ¿nosotros comparamos con nosotros? ¿Tenemos más privilegios de parte de Dios nosotros? Sí, mi hermano, tenemos teología sólida, tenemos exposición bíblica todos los domingos, cada vez que tenemos un meet, cada vez que conversamos entre hermanos y charlamos y estamos en los grupos SEG, tenemos confesiones históricas, tenemos libros, doctrinas del Evangelio, por lo cual la revelación de Cristo está completa para nosotros. Podemos discernir todo muy bien, no está confusa, como tal vez en aquel tiempo podía haber algunos aspectos. Conocemos más plenamente el Evangelio, conocemos plenamente la obra de Cristo en la cruz. ¿Y eso qué nos da? ¿Qué nos otorga? También tenemos mayor claridad en la voluntad de Dios, porque vemos el Nuevo Testamento y vemos cómo Pablo explica cada una de las cartas. No hay razón para no obedecer. Pero eso se traduce, baja en nuestras obras, baja la teología a nuestras obras. Bueno, ellos pecaron con luz y ahora nosotros no pecamos con la luz completa de Cristo. Sí, mi hermano, así lo hacemos. Y usted se preguntará, bueno, pero Dios no puede pasar por alto sus pactos, es tan necesario que lo cumplamos, es para Él en serio tan importante que cumplamos esos pactos. Sí. Y voy a explicar un principio así por arriba de lo que significa para Dios cada pacto, porque en cada uno de los pactos hay parte de su carácter, su santidad, porque Dios no puede aprobar el pecado, su fidelidad, porque Dios cumple su palabra, no lo ha hecho con nosotros, no lo sigue haciendo, su gloria,
porque su nombre está en juego ante las naciones. Cada vez que alguien nos ve a Dios, habla de Dios y su amor. ¿Por qué? Porque disciplina a su pueblo para restaurarlo. Entonces, si alguien no cumple con ese pacto, Dios por amor va a intervenir. Entonces, y si ese Dios es santo y fiel y toma todas las cosas de su pacto en serio, sea el pacto de obra, sea el pacto de gracia, entonces el pecado no puede quedarse sin consecuencia. Y eso es justamente lo que Amós nos va a decir en los próximos versículos. Y acompáñenme a los versículos 3 al 6. Y esta parte se denomina: el pecado siempre produce consecuencias delante de Dios. Y dice la primera pregunta en el versículo número 3: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y la idea de esta pregunta en el antiguo pueblo judío era que si dos personas se ponían de acuerdo en caminar una distancia, los dos se cubrían. Sabíamos los peligros que había: algún oso, algún león, personas que querían robar. Entonces, hacían un acuerdo y ambos se cubrían. Aunque también esta metáfora se puede tomar al matrimonio y tranquilamente se puede aplicar, porque el Señor está diciendo: vamos a estar juntos, yo y mi pueblo Israel, el esposo y la esposa, sin que estén de acuerdo, porque Israel pensaba una cosa y Dios piensa otra. Entonces, Dios no se puede mantener distante y no hacer nada en ese lapso, porque Dios es santo. Y si nosotros no practicamos la justicia, entonces Él va a actuar. Y ese es el sentido. Es una pregunta casi que golpea el razonamiento de quien la escucha. Como diciendo, bueno, pensemos lógicamente, ¿podemos andar juntos si no estamos de acuerdo? Era lo que iba a pasar, ¿no? Y el versículo siguiente dice: ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresaren? ¿Y esto qué quiere decir? Está el león ahora reclamando, ¿no? El león es Dios. Entonces dice: quiero que entiendan una cosa: hay un león y hay una presa. Cada vez que hay un león hay una presa, en el contexto natural, en este también. Cada vez que Dios anuncia, no crean que anuncia simplemente por decirlo. Hay alguien que va a recibir ese castigo. Y en este caso, Él les quería hacer entrar en el razonamiento de Israel que ellos eran la presa. Después el 5 dice: ¿cae el ave en la presa sin que haya lazo? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Entonces, ahora está el león, está la presa y hay un lazo. Está diciendo el Señor con imagen natural: estoy yo, están ustedes, y voy a agarrar algo. Voy a tomar alguna acción de otras personas para castigarlo. Soy Dios, puedo hacerlo. Y va a salir bien. Eso es lo que dice. El lazo no va a venir solo. Dice: ¿se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Está diciendo el Señor: ojo, arrepiéntanse, porque el castigo que doy siempre va a ser eficiente. Siempre va a hacer lo que finalmente quise. Entonces, este principio universal significa que toda cuestión que hacemos tiene una consecuencia. Todo efecto tiene una causa. Dice el versículo número 6: ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se agotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Y esta palabra, que significa mal, no significa un mal moral, sino significa calamidad. Entonces, respecto a esto, Dios es absolutamente santo y sabemos que no es autor del mal, porque no participa de él y porque él no tienta a nadie. Ahora, en su soberanía perfecta, gobierna todas las cosas a tal punto que a veces a forma de juicio restringe su gracia común. ¿Sí? Repito de nuevo: a modo de juicio restringe su gracia común. ¿Qué significa esto? Es la acción de Dios que hace posible que la vida en aquellos que no creen en Dios se mantenga estable, en paz, en armonía, ¿no?
Pero hay un momento en que las personas empiezan a pecar, empiezan a hacer cosas muy desagradables a Dios, que Dios retira esa acción de él. Entonces el castigo mismo es el pecado de la persona expuesto a lo que más da, ¿no? Ellos son entregados a la corrupción de sus propios corazones. Entonces, esa corrupción se manifiesta de una forma activa. ¿Y cómo se manifiesta? Cuando esa persona expone su corrupción y castiga a otro prójimo. Entonces, Dios usa todo esto para el cumplimiento de sus propósitos justos, limitándolo y ordenándolo. Así es como Dios opera también mediante la calamidad. Entonces, el principio que se explica acá es todo lo que pasa en nuestras vidas, todo lo que pasó en la historia de la vida humana, desde que el hombre pisó la tierra hasta hoy, ha pasado por algo. Dios tiene el absoluto control de todas las cosas. Entonces se preguntará, ¿en serio? Pero han pasado terribles cosas en la humanidad. Hubo guerra, hubo personas extremadamente malas. Sí, mi hermano, pero todo pasa por un motivo. Cuando el hombre deja a Dios y hace lo que bien le parece, no es extraño. Y esto es lo que quiere mostrar el profeta Amós. Es lógico que va a venir un juicio, porque estamos haciendo todo lo contrario a lo cual Dios nos ha dado. ¿Y cuándo más? Cuando conocemos su palabra. Entonces, alguno diría, bueno, esto es un juicio nacional. ¿Qué tiene que ver conmigo hoy? Bien, el mismo que gobernaba la calamidad de Israel es hoy quien gobierna providencialmente su iglesia. Entonces, amados, tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios de amor y que si es necesario aplicar una disciplina sobre nosotros, no tenga la menor duda que Él lo va a hacer. Entonces, uno podrá pensar, ¿qué pecados podemos nosotros caer o qué pecados se parecen si yo no hago nada de lo que hace la gente judía en el tiempo de Amós? No mato a mi prójimo, no lo tomo como esclavo, bien. Pero hay otras cosas que al Señor molestan y molestan mucho de su pueblo que conoce como nosotros ampliamente su palabra, que tiene un espectro profundo teológicamente, que entendemos las consecuencias de todas las cosas. Y voy a mencionar tres, ¿sí? Tal vez en otro sermón puedo explayar mucho más, pero hacia la pasada voy a mencionar tres cosas. El orgullo doctrinal y la frialdad espiritual, ¿sí? Ambas cosas vienen cuando acumulamos mucho conocimiento. Estudiamos, y eso está muy bueno. Es buenísimo que lo hagan, mi hermano. Estudie, escudriñe la escritura. Pero ¿qué pasa cuando acumulamos mucho conocimiento y eso no baja? Bueno, empiezas a perder la capacidad de quebranto. La pregunta sería, mi hermano, ¿hace cuánto no te quebrantas en la presencia de Dios? ¿Hace cuánto no lloras? Y no digo que a veces un arrepentimiento es necesario llorar. A veces te puedes arrepentir sin llorar necesariamente, pero por lo general, cada vez que te arrepientes de corazón y que lamentas tu pecado, tiene que haber un quebranto. La pregunta es, ¿hace cuánto no te quebrantas? ¿Hace cuánto tu cerviz está erguida delante de Dios? Que muchas veces, en muchos contextos, te va marcando un pecado. Tal vez acá no lo escuchas bien, tal vez no te gusta lo que decimos, pero tal vez ves un video y algún pastor conocido te dice algo y ¿por qué no oyes también esa exhortación? Por ahí un hermano te puede marcar algo, por ahí tu esposa, tu esposo, porque no esperes que Dios te hable solamente a través de un púlpito. Entonces, mi hermano, tenemos que entender que Dios opera de muchas formas para llevarnos al arrepentimiento, para hacernos entrar en razón de dónde estamos. La otra cuestión que tiene mucho que ver con esta, el abandono de la oración. A veces nos convertimos al saber tanto y tener tanto conocimiento en creyentes estudiantiles, ¿no? Somos como estudiantes, acumulamos y después en la vida nunca oramos. Sí oramos en momentos de crisis,
Cuando aprieta el zapato, cuando hay algo que, ay Señor, por favor, como Israel, ¿no? Siempre, líbranos de nuestros enemigos, líbranos, Señor, oh Señor, ya vienen los egipcios, sálvanos. Y nosotros con mucha teología, con todo claro, seguimos haciendo lo mismo, muchas veces. Siempre cuando hay algo que no puede más en nuestro interior, o dejamos literalmente hasta el último, tiramos la cuerda de lo que más se puede. Y ahí entonces, Señor, perdóname. Señor, bueno, puede ser que tenga orgullo. Bueno, Señor, puede ser que no le dé el tiempo suficiente a una oración, a un devocional familiar, diario o personal. Puede ser que no esté escuchando las advertencias del pastor, de otro hermano. Puede ser que no esté vigilando a mis hijos como debo vigilarlos. Que me puedan más el amor que les tengo a ellos de que el amor que viene de ti, que tengo que darte a ti, Señor. Tercer motivo, la tolerancia de un pecado. Amados hermanos, todos nosotros creo, y es así, es una convicción, pecamos. Todos nosotros pecamos. Ahora, hay momentos en los cuales nosotros nos damos cuenta que un pecado empieza a tomar más dominio de nosotros. Ese es el momento en el cual nosotros tenemos que identificarlo, mortificar, pedir al Señor, y si vemos que no podemos, está el pastor, ¿sí? Está algún hermano, y podemos decir, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Pastor, reconozco que tengo este pecado, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando eso es tolerado? No pasa nada. Sigamos. El Señor perdona todo. Mientras alguien no se dé cuenta, mientras el pastor no se dé cuenta, o tal vez mi esposo o mi esposa no se dé cuenta, está todo bien. Mi hermano, nos olvidamos que el Señor ve. Y el Señor juzga. Y el Señor examina nuestras obras. Y lo más importante de todo, que un día vamos a dar cuenta al Señor de todo lo que hacemos en vida. Mi hermano, nunca nos olvidemos ese principio. Me pasa a mí a veces. Me olvido que no es una película, sino que algún día literalmente voy a estar delante del Señor. Y la idea del apóstol Pablo, que escribe muchas cartas, es vivan como si fuera que van a dar cuenta. Despierten, o sea, yo sé que la crisis y el país y el presidente y las cosas, y hay un crimen allá, y no sé qué sé yo, los espectáculos, el fútbol, te dispersan el mundial, te dispersan, pero vivamos como quienes vamos a dar cuenta delante del Señor. Y no toleremos pecados. Tratemos de no hacerlo, mi hermano. ¿Y cuándo interviene el Señor? Cuando el creyente hace tres cosas. Cuando se está desviando de tal manera que su comunión con Dios se pierde. ¿Sí? Cuando nos desviamos a tal punto que la comunión con Dios empieza a desvanecerse, entonces Dios se ve obligado a intervenir. Después, cuando la santidad del creyente empieza a retroceder. ¿Sí? O tercer aspecto, cuando el testimonio de Dios está siendo comprometido. ¿Sí? Cuando hay algo que tal vez practicas y alguien te puede ver, o alguien puede saber o enterarse de vos, entonces el Señor va a actuar, va a intervenir ahí, porque su nombre está en juego cada vez que alguien te ve. El nombre del Señor está en juego cada vez que hacemos algo. Por eso el Señor nos advierte y nos dice que siempre vivamos dándole gloria a su nombre. Eso es tomar el nombre del Señor en vano. Si no vivimos acorde a su nombre, entonces tomamos su nombre en vano. Y Él no quiere que su nombre sea vituperado. Porque la gente blasfema a Dios. La gente blasfema a Dios. Él es cristiano, ella es cristiana. Bueno, así será el Dios que tiene. Esa pequeña frase que acabo de decir es blasfemia. Cuestionar así a Dios es blasfemia. Entonces Dios recibe la afrenta cada vez que nosotros no actuamos como deberíamos hacerlo. Entonces, nunca olvidemos que Él es un Padre paciente que advierte. Y, wow, hermanos, qué paciente que es Dios. Nunca te da una advertencia. Te da
1834 advertencias. Es extremadamente paciente. Usted le puede decir, todos ustedes coinciden en esto conmigo. Dios es muy paciente. Ya cuando realmente hemos agotado todas las instancias, ahí es cuando actúa. Nunca podremos decir que Él no ha sido misericordioso con nosotros. En absoluto. Entonces, Él advierte, pero actúa cuando Él ve que es necesario restaurar. Si eres hijo de Dios, mi hermano, Él te ama de tal forma que va a intervenir. Es tanto el amor que tiene por tu vida y que tiene por la mía, que Él va a intervenir cada vez que nos vea mal. Entonces, para aclarar, no toda dificultad es disciplina, es verdad, porque a veces Él nos prueba para hacernos crecer. Hay veces que tenemos dificultades y nos preguntamos por qué, y no vemos por ahí un pecado dominante, sí vemos que hay pequeñas cosas, pero no hay algo claro. Bueno, mi hermano, sí, puede que Dios te esté probando, y te está probando para hacerte crecer. Pero cuando identificas un pecado en tu vida, entonces ahí suena la alarma. Entonces Dios va a usar estas circunstancias para corregir. Y ahora les voy a dar pequeñas sensaciones, ¿no? Porque en su cabeza iban a pensar ustedes, y bueno, ¿cómo me doy cuenta de cuando estoy en disciplina? Bueno, voy a dar posibles motivos en los cuales ustedes tal vez, y cada uno de ustedes sabe esto, y su conciencia les va a decir a cada uno de ustedes si es disciplina o si es que no lo es. Número 1, voy a dar solamente 3 motivos. Pérdida de gozo. Vamos al culto por costumbre. Oramos por costumbre. Leemos a veces la Biblia por costumbre. ¿Y qué no hay? Gozo. Pregunta clave. ¿Usted se pone contento cuando viene a la iglesia? Dice, wow, qué lindo el día el domingo. Gracias, Señor. Hoy voy a ir a la iglesia feliz, porque es el día más bello de mi semana. Si usted me dice amén, está contento, bien, hermano, zafamos de esta. Pero, ¿y qué hay con la oración? ¿No? Te levantás a la mañana y, bueno, tengo que orar. ¿Por qué no hay un deleite? ¿Por qué no hablar con ese Dios que se ha exprimido por nosotros, que nos da muestra de gracia todos los días? Porque es así, mi hermano, cada vez que hay cosas pequeñas en tu vida que se arreglan durante tu día, no llegas a algo, o algo se te rompió, o algo se soluciona en tu día, que a muchos de nosotros nos pasa, es Dios actuando y haciéndonos liviana la carga, muchas veces. ¿Cuántas veces has clamado a Dios por algo? Ahí, al toque. Hiciste una oración de 5 segundos y el Señor te ha dado la solución ahí. Pregunta, ¿el Señor merece una oración con todo el gozo? Merece eso y mucho más, mi hermano. La segunda cuestión, bueno, aflicciones. A veces problemas que exponen tu debilidad o que te obligan a depender de Él. Hay problemas que de repente pasan, un conflicto con alguien, hasta podría ser con un hermano, que exponen algo en tu corazón. ¿No? Y vos decís, ¿qué pasa esto ahora? Bueno, lindo momento para pensar, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy practicando? ¿Qué me aflige? Porque por ahí no nos aflige la gloria de Dios. O no nos aflige lo que Dios piensa de nosotros. Sino nos aflige lo que los demás piensan de nosotros. Entonces no somos motivados en aflicción para agradar a Dios, sino para satisfacer nuestro ego y para que delante de los demás quedemos bien. Mi hermano, es un buen momento para decir, Señor, estoy en lo correcto, tal vez me estás disciplinando por algo. Esta aflicción la tengo que aceptar como una reprensión, Señor. Ayúdame, no quiero hacer más esto, quiero depender de ti. Quiero depender de lo que tú piensas de mí, no de lo que los demás piensan, que es importante, pero no es final. Porque a veces pueden ver algo que no es cierto. Solo nosotros sabemos lo que hay dentro de nuestro corazón, cómo actuamos y la motivación que tenemos para hacer todas las cosas.
Los demás pueden no saberlo. Podemos sonreír siempre, podemos decir y ser, no sé, muy serviciales, amorosos, dar mucho. Pero solo Dios sabe en qué tu alma se satisface. Después, dificultades prácticas. Puede haber frustración en alguna parte de tu vida, no se me da esto, no se me da lo otro. Puede haber desórdenes también, bien, estrés constante, falta de paz, ¿sí? A veces se puede traducir en un problema económico. Voy a aclarar con esto nuevamente, no siempre esto es disciplina. Pero cuando usted ve un pecado dominante, ¿no? Sí es un lindo momento para organizarse. Porque podemos tener estrés, creo que en algunas partes sí, pero ¿qué pasa cuando ese estrés domina tu vida? ¿Qué pasa cuando vivís toda la semana estresado y se te caracteriza por estrés? Y lo digo esto como alguien que lo ha pasado, como alguien que lucha con el estrés. Entonces es algo que debemos decir, que yo he dicho, Señor, ayúdame con esto. Ayúdame con esto. Porque a veces mi confianza no está en ti. A veces confiamos en el trabajo. A veces confiamos en cómo va el país. A veces confiamos en lo que vemos. Pero mi hermano, el mismo Dios soberano que ha actuado castigando a Israel, también es el mismo Dios que nos dio gracia, que nos da amor, que nos sostiene. Entonces, confiemos en ese Dios soberano. Entonces, aquí viene la parte de gracia. Siempre, 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 antes del juicio inevitable, Dios muestra su gracia. Él advierte. Él advierte por última vez. Y así, o por un conjunto de últimas veces. Y así dice Amós 3:7. Esta parte, el subtítulo que le he puesto es: cuando Dios habla, su siervo debe proclamar su palabra. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y acá Dios da la razón de su ministerio profético. ¿Por qué Dios ha dado profetas a Israel? ¿Por qué Dios ha dado su palabra hoy? Porque Él quiere destapar un secreto que Él lo ha entretejido, que Él lo tiene, que es de Él. Entonces, en su amor e infinita misericordia con nosotros, Él nos brinda ese secreto. Y escoge a alguien que es su siervo para destapar ese secreto. Entonces, lo que Dios nos quiere mostrar acá es un mensaje de amor. Cada vez que Dios nos advierte, es una expresión de su amor. Cada vez que Dios nos dice por la boca de un hermano y nos exhorta tal vez de una manera suave o una reprensión, puede ser, como no, una manera más dura, es Dios dándonos un mensaje de amor, diciéndonos: hasta hoy todavía te puedes arrepentir. Todavía hasta hoy hay chances. Entonces, este es el motivo del destapar de Dios, de lo que va a hacer. Esta es la revelación del Señor. Entonces, puede que después funcione o no, porque Israel no se arrepintió finalmente, fue destruido Israel, pero Nínive no. Entonces, independientemente de lo que haga el hombre, Dios siempre, Él es fiel. Y Él da un mensaje de gracia. Siempre da un último mensaje de gracia. Y entonces, hay dos cosas que se desprenden de esto, de la importancia de su anuncio y de su amor en el anuncio. Hay dos cosas: que Él es demasiado santo para tolerar el pecado. Él tiene que anunciar algo, ¿por qué? No puede seguir, como decíamos en la imagen, ¿no? No podemos seguir juntos. Somos diferentes, dice el Señor, estamos pensando muy diferentes. Entonces su justicia se ve acá. Y el segundo, que es misericordioso, muy misericordioso, como para no advertir antes de castigar. Mi hermano, cada vez que Él advierte, cada vez que Él acciona sobre nosotros, Él muestra parte de su carácter. ¿Sí? Para que si nosotros tenemos alguna noción de que, bueno, no sé si Dios sería tan así como un hermano, como el pastor que siempre dice, exhorta,
como el hermano que sube, como cualquiera de ustedes que puede subir acá en algún momento y dar una exposición y que broten exhortaciones de nosotros, de los unos a los otros. Dios no es rígido, Dios es amoroso. Cada vez que Él advierte, cada vez que Él exhorta, es su amor, es su misericordia hacia nosotros. Entonces, la advertencia de Dios siempre es real y genuina. Nunca Él advierte como para que la persona ahí no tenga excusa. No, la advertencia es real, es genuina, viene del corazón misericordioso, amoroso y justo de Dios. Ahora está en nosotros responder. ¿Qué vamos a responder a eso? ¿Qué vamos a hacer finalmente? Entonces la respuesta del hombre revela su corazón. Mi hermano, amigo, si hoy escuchas esto, depende cómo obre tu corazón y cómo crezcas acá en Comunidad de la Gracia, va a ser la revelación de tu corazón. Va a dar la imagen de en qué finalmente te apoyabas, en quién finalmente ponías toda tu esperanza. Entonces, dice el versículo número 8, cuando Dios ya ha hablado, ¿no?, y ha advertido, ya no hay lugar para el silencio. Y ahora todo el peso cae sobre a quien que lo va a dar. Y dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no va a profetizar? La predicación nunca surge de la creatividad humana, sino de la revelación divina. Nunca cada vez que hablamos es porque, bueno, se nos ocurrió hablar de esta parte y hacer un exégesis, organizar un sermón, darlo y bueno, estos hermanos que son molestos y nos quieren molestar a nosotros. No, mi hermano, cada vez que abrimos esta palabra, que es la palabra de Dios, explicamos y exponemos algo que Dios quiere sacar a luz, para que providencialmente tu corazón que necesitaba de esto que se está exponiendo hoy, y que providencialmente tú estás ocupando la silla que estás ocupando con los problemas que has venido teniendo, y providencialmente puedes escuchar y no tienes problemas de oído hoy, escuches que la advertencia es real. Y escuches que esa advertencia que cae sobre todos ustedes, sobre mí, sobre todos los que escuchan, siempre venga de alguien que también tiene una responsabilidad. Ese alguien puede ser el pastor, que puede exponer siempre, puede ser cualquier hermano, en este caso estoy yo acá, pero siempre cada vez que uno anuncia la palabra del Señor hay una responsabilidad. ¿Cuál es? Darla tal cual como el Señor quiere que la demos. Nosotros somos solamente portadores. No hay invención humana en nuestras cabezas. No sacamos principios particulares de nosotros. Simplemente exponemos el mensaje de Dios. Somos un portavoz de su gracia, de su evangelio. Entonces, cuando Dios habla y el siervo calla, no es neutralidad, es desobediencia. Usted y yo, todos nosotros hemos estado tal vez en iglesias donde Dios quería hablar y el siervo ha callado y ha dado el mensaje que mejor le ha parecido. Entonces, Dios decidió usar medios, su palabra proclamada. Y cuando alguien se calla por temor, por comodidad o por indiferencia, se está interponiendo a lo que Dios quiso comunicar. Voy a acordarse de Jonás. Dios quería salvar a Nínive, pero Jonás odiaba tanto a Nínive y dice, no, pero a mí me conviene que sean exterminados. Me acuerdo cómo mató a mi tía, cómo arrollaron a mi prima que está embarazada. Ellos tienen que morir por eso. Es justo. Entonces Jonás agarró el barco y vamos. Ojalá que Dios se haga algo que se olvide. Y el Señor no, te va a tragar un pez. Tienes que dar la palabra de Dios. Y finalmente la dio. Y Jonás sabía, estos se van a arrepentir. Y se arrepintieron finalmente. Y gloria al Señor porque se arrepienten. Y Dios nos libre de tener ese pensamiento. Cada vez que usted tenga algo para darlo, porque esto no solamente incluye a quienes pueden estar en el púlpito, sino usted que está ahí sentado, llega a su casa y usted ve un error en su marido, en su mujer, en su hijo, en su hija, hermano, no calle la palabra.
la tiene que dar. ¿Sí? Con mansedumbre, con humildad, considerándose a usted mismo como pecador, con todo eso. Pero tiene que darlo, porque tenemos responsabilidad de parte del Señor en dar lo que Él nos ha dicho que debemos. Entonces, no debemos interponernos a lo que Dios quiere comunicar. Entonces, todo creyente que conoce la verdad tampoco debería callar cuando es necesario. Usted conoce el versículo de 2 Timoteo 4:2, dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque el mensaje nunca se negocia. Entonces, para hacer un resumen, ¿cuál sería la actitud nuestra al ver todo esto que se ha expuesto? Dios nos dice que hemos actuado en inconformidad a lo que nos ha dado, a los privilegios que nos ha dado, de su conocimiento profundo, verdadero, eterno, santo. Después nos dice que hay una advertencia. Y después dice que quien habla no se puede callar. Bueno, hoy todo eso se ha dado. Tilde, tilde y tilde. Está todo dado. ¿Qué hacemos nosotros? No podemos decir que hay falta de luz. Hay luz. Entonces, cuando hay falta de obras, hay resistencia. ¿Sí? Ya no es por una falta de conocimiento, sino porque hay una resistencia a Dios. Porque estamos empezando a amar un poco más lo malo que la bondad del Señor y lo santo. No es ignorancia. ¿Qué sería ahora? Desprecio. Cada vez que recibimos una palabra, la entendemos y tenemos que cambiar. Si no lo hacemos, es desprecio. Despreciamos a Dios. Despreciamos lo que nos dice. Entonces, si el león ruge, nosotros debemos temer. Pero ruego al Señor, mi hermano, que no sea un temor de esos que no producen nada, sino que sea el temor que produce arrepentimiento. Entonces, la pregunta general de hoy es, ¿estás ignorando, mi hermano, la voz de Dios? Y no te voy a pedir que la contestes o que digas sí o no. Yo te preguntaría, ¿qué dice tu praxis? ¿Qué dice tus obras desde que has conocido al Señor hasta el día de hoy? Las obras que hablan, ¿qué dicen? ¿Escuchaste la voz del Señor o no? Si no lo has hecho, hoy es un buen día, un buen momento y una buena hora y minuto para que nos arrepentamos. Tanto si no conoces a Dios como si lo conoces. Porque Dios es bueno. Y el mensaje ha llegado y ha sido advertido. Y el Señor te quiere decir es que volvamos a su camino. Que estemos en comunión con Él. Porque Él nos ama. Así como el esposo ama a la esposa y la extraña, el Señor también quiere una relación fluida con nosotros. Porque hemos sido comprados con un precio muy grande, hermano. Mi hermano, le voy a pedir, por favor, que se ponga de pie. Y me acompañe en oración. Señor, gracias, Señor, porque hoy el mensaje ha llegado a tu pueblo, porque hemos escuchado tu advertencia, porque eres un Dios bueno, piadoso, justo, misericordioso, que siempre nos brinda amor, a pesar de que nosotros muchas veces nos alejamos de ti. Nos alejamos de ti porque a veces nos gusta más el mundo, nos gusta más el pecado. Perdónanos, Señor, perdónanos porque a veces hacer eso hay una cuota de incredulidad. Y cada vez que te escogemos a ti por sobre el pecado, la tentación o cualquiera de las cosas que nos lleva fuera de ti, cada vez que te escogemos a ti, tenemos fe en ti. Te rogamos y te pedimos, Señor, que esta palabra no quede en el aire, sino que more en nuestros corazones hasta el día que tú vengas. Porque tú te has manifestado, Señor, siempre por medio de tu palabra y nos demuestras quién eres. Día a día nos recuerda lo que ya nos has dicho, que eres un Dios santo, que eres un Dios que no puede dar por inocente al culpable, pero que también da un mensaje de gracia. También nos dice que hoy tu Hijo Jesucristo nos espera, que Él ha dado la vida por nosotros
para que nosotros podamos acceder a la salvación eterna. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesucristo, que podamos siempre tener esta idea en la cabeza, Señor. Que eso no se disipe en nuestro corazón, que nos acompañe toda la semana. Te damos gracias por todo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.